plena lucha de los derechos civiles, cuando los afroamericanos no podían ni votar, ni entrar al mismo baño, ni comer en los mismos restaurantes que los blancos, un afroamericano iba a ser el primero en llegar a la luna. Edward Dwight estaba encaminado a ser el primer astronauta negro y llegar a la luna antes que Neil Armstrong. Pero el racismo y el asesinato de John F. Kennedy, expresidente estadounidense, en 1963 acabó con el sueño de Ed White de llegar al espacio y pisar la luna. Ed Dwight nació en Kansas y se apasionó con el tema de los aviones desde que tenía 6 años, cuando empezó limpiando aviones en el aeropuerto local de Kansas. Fue creciendo y su sueño se convirtió en ser piloto, pero en tiempos de segregación racial en muchas partes de Estados Unidos, ser piloto era algo imposible para negros. Pero todo cambió cuando un día iba caminando y se encuentra en primera página de un diario local la foto de un piloto afroamericano muerto en la guerra de Corea. Una mala noticia, pero para él toda una revelación, porque se dio cuenta que se podía ser negro y también volar aviones en Estados Unidos. Pues al día siguiente se inscribió en el curso de entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea y se fue también a la biblioteca local para alquilar todos los libros de aviación. Fue tanta la preparación que el día del examen para certificarse como piloto solo perdió 2 preguntas. Los oficiales quedaron descrestados, lo aceptaron en la Fuerza Aérea y fue creciendo rápidamente de rango e incluso estudió ingeniería aeronáutica. A todas estas, la carrera espacial ya había empezado hace unos años entre Estados Unidos y Rusia, y fueron los rusos los que tomaron la delantera, porque el 12 de abril de 1961 pusieron a una persona por primera vez en el espacio. Fue el cosmonauta soviético Yuri Gagarin que a sus 27 años logró viajar al espacio y regresar con éxito. Algo que en plena Guerra Fría fue un golazo de parte de los rusos a nivel internacional, porque ayudó a posicionar el sistema socialista como un sistema de avanzada en términos espaciales y científicos. De hecho, fueron nada más y nada menos que los rusos los primeros en enviar a un latino de origen africano al espacio. Se trata del cubano Arnaldo Tamayo Méndez. Washington entonces no se podía quedar atrás y el presidente Kennedy anunció que la nueva misión de la NASA era ser los primeros en llegar a la luna. Pero para hacer la misión aún más interesante, Edward Murrow, que en ese entonces era el director de la Agencia de Información de Estados Unidos, le propuso al presidente Kennedy que el primer hombre en la luna fuera negro. La idea fue aprobada por el presidente Kennedy, que era bastante progresista y apoyaba los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Kennedy puso unos estándares bastante altos para entrar al programa de entrenamiento espacial de la NASA. Por ejemplo, el que quisiera entrar tenía que tener más de 1.500 horas de vuelo, ser menor de 30 años y tener un título de ingeniería. Requisitos que llevaron a la NASA a tener que escribirle al presidente para decirle que habían muy pocas personas con esas características y que si de por sí era difícil encontrar a una persona blanca así, pues ni se diga un afroamericano. Pero después de revisar varias veces la lista de los candidatos y para sorpresa de muchos, encontraron al afroamericano Ed Dwight, que cumplía con todos los requisitos, había cumplido las horas de vuelo, era menor de 30 años y se había graduado de ingeniería aeronáutica. Además, había ascendido muy rápido en la Fuerza Aérea y se perfilaba para ser general. Cuando Ed Dwight logró entrar al programa de entrenamiento espacial de la NASA, el propio presidente Kennedy llamó a la familia de Dwight. El niño, que a sus 6 años había empezado limpiando aviones en el aeropuerto local de Kansas, ahora tenía el respaldo del presidente para convertirse en el primer afroamericano en el espacio y quizás el primer hombre en llegar a la luna. Pero 2 hechos negaron la posibilidad de que Dwight cumpliera su sueño de llegar al espacio, sueño por el que había trabajado tanto. El primer hecho fue obviamente el racismo que había en ese entonces y que continúa hoy en Estados Unidos. Según conversaciones que se conocieron años después, era demasiado arriesgado para la NASA enviar de primero a un afroamericano a la luna. Y es que si la misión fracasaba y Dwight moría en el intento, lloverían las críticas a la NASA por haber supuestamente usado a un afroamericano como chivo expiatorio para llegar a la luna en medio de un grupo de astronautas blancos que se preparaban para la misma misión. El tiro simplemente les podía salir por la culata y el objetivo de darle un lugar en la historia a la comunidad afroamericana podía convertirse en una muestra clara de racismo ante los ojos del mundo.
Y el segundo hecho que acabó con su carrera fue el asesinato de John F. Kennedy en Dallas, Texas, en 1963, que, como lo describe él al New York Times, fue como si le hubieran quitado el brazo de apoyo en su carrera hacia el espacio. Precisamente con la muerte de Kennedy, trasladan a Dwight a una base aérea en Ohio, al norte de Estados Unidos, para que empezara a probar aviones de transporte. Traslado que terminó forzando su renuncia en 1966, después de haber volado para la Fuerza Aérea 13 años. Pero su historia no quedó ahí. De cara al aniversario número 50 de la llegada del hombre a la luna, el New York Times rescató su cuento, lo llamó, y hoy este señor es uno de los escultores afroamericanos más conocidos en Estados Unidos. Sus esculturas están en más de 120 plazas alrededor de Estados Unidos. Una de estas esculturas puede valer cerca de $150,000 y hoy tiene en este momento un proyecto muy interesante que describe él como uno de sus más importantes. Es un monumento en Fort Monroe, en Virginia, que fue donde hace 400 años pisaron por primera vez 20 esclavos de Angola, las tierras estadounidenses, y fue donde empezó la historia afroamericana, la historia de la esclavitud en este país. 12.5 millones de esclavos fueron traídos desde África a América.